Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de los Proverbios. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo. Siempre te lo pedimos, Señor, porque solamente Él nos puede abrir el corazón y la mente al poder de la Santa Palabra, nos puede hacer entender las Escrituras y así capacitar para construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, hoy continuamos con el capítulo 21 de Proverbios. Y dice así, veremos el 21.1. Recuérdense que le dije que he saltado algunos proverbios que ya han venido anteriormente repetitivos, siempre se los digo al principio, porque este libro pues se escribió a través de un periodo de tiempo largo y por eso en muchos capítulos hay conceptos que se repiten. Yo, para hacer menos aburrido el estudio, pues me he saltado esos versículos que ya hemos visto anteriormente. Pero comenzamos siempre con el primero, por supuesto, en el orden, y dice así: el corazón del rey es como un torrente de agua, en manos del Señor la inclina a donde quiera. Dios sostiene y puede guiar el corazón humano. Aquí está hablando del rey, pero vamos a, en nuestro contexto en que vivimos, vamos a ponerlo para cada uno de nosotros. Nos pone el ejemplo Salomón, que si Dios puede hacer esto con alguien tan poderoso como un rey, también puede hacerlo con cualquier hombre o mujer que él elija. De esta manera, él movió el corazón de Faraón en la época de José, que lo movió a favor de José cuando vio la capacidad de este. Así movió el corazón del rey Saúl, del rey David, inclusive al gran sinvergüenza de Nabucodonosor. Le llega a llamar en un momento el Señor mi siervo Nabucodonosor. Al rey Darío le tocó el corazón cuando le hizo el edicto para que el pueblo de Israel regresara a su tierra. Ciro, el rey Ciro, después Alejandro Magno, y así el Señor ha tocado a muchos corazones en ese momento de reyes, de gobernantes, pero no podemos olvidar que si esto lo hace con un grande, también lo hace con un pequeño, porque con el Señor, como dice el apóstol Pedro, no hace acepción de personas. Lo que nos quiere decir el Salomón es que el dominio de Dios se extiende al rey, a ser más poderoso en ese momento de que él vive, hasta el más humilde de los seres creados por él. Y esto verdaderamente debería edificar nuestra fe de que Dios puede mover el cambio de los corazones. A veces uno se desespera cuando vemos la terquedad y la dureza del corazón del hombre contra Dios, y cuando vemos cómo la voluntad de muchas personas cada día pues se endurecen y pareciera apartarse más de Dios, pero todo está bajo su control, desde los gobernantes hasta el más humilde de todos. El Señor los puede conducir, los puede mover según sus planes a donde Él quiera. Él nombra a los reyes no para excluir a los otros seres humanos, sino porque en ese momento los reyes eran arbitrarios, los reyes eran incontrolables, porque por encima de él no había nadie, hacían lo que querían. Por eso Salomón nos presenta que si esto lo puede hacer con un rey, lo puede hacer con cualquier otro. Después hace esta analogía, nos dice como el torrente del agua
que lo lleva a donde quiera. Esta analogía ilustra cómo Dios puede guiar nuestro corazón. Al mover un río, cuando se mueve un río no es necesario llevar gota a gota o jarro a jarro el agua de la fuente a donde se desea. Cuando se desvía un río, se le da forma a un determinado canal en la dirección que uno quiere. Y entonces el agua corre por el canal que ya se abrió. Así el Señor abre canales en nuestra vida. No es que nos vaya llevando poco a poco, puede haber canales en nuestra vida y desviar nuestra vida inmediatamente por otro curso. Esto es lo que nos está queriendo decir. Es que cuando se canaliza las aguas hacia el Señor con nuestra voluntad en su momento. Vamos a ver el versículo 2 que dice: al hombre le parecen rectos todos sus caminos, pero quien examina los corazones es el Señor. Por naturaleza nos justificamos a nosotros mismos desde el principio. El Señor le pregunta al hombre: ¿quién te engañó? Dice la mujer, y a la mujer dice la serpiente. O sea, siempre tratamos de justificarnos. A veces hacemos esto con sinceridad, a veces hacemos esto con engaño, pero nuestro orgullo obstinado nos hace pensar en general que todo camino que yo cojo en mi vida es recto a mis propios ojos, porque es la voluntad que yo quiero seguir o expresar, es mi voluntad. Pero tenemos que contar con el Señor. Los hombres y las mujeres, por supuesto, tienen confianza en sus caminos cuando ellos escogen un camino. Pero Dios sabe el camino que nos corresponde. Por mucha confianza que tengamos nosotros en el camino que queremos trazar o que queremos llevar. Justificamos muchas veces las cosas según nuestro corazón. Le echamos la culpa: eso estaba en mi corazón, o estaba en mi espíritu, o yo tengo que seguir el dictado de mi corazón. Qué sé yo, siempre echamos la culpa al corazón, que a la larga no tiene nada que ver con esto. Pero lo que no sabemos, que dice la Escritura, que Dios pesa los corazones de los hombres. O sea, sabiendo cuál quiere decir que nuestro corazón, en este sentido que estamos hablando, no justifica nada. Si yo quiero tener éxito, yo no puedo seguir a mi corazón. Tengo que seguir la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra el don del Espíritu Santo que hemos dicho desde el comienzo de este libro: el discernimiento, la sabiduría. Todo camino que yo emprenda tengo que saber si viene del buen espíritu o si viene del mal espíritu. Y eso nos da el don de discernimiento. Que al mismo tiempo brota de todos los dones están conectados, brota del don de la sabiduría, es lo que nos dice cómo discernir nuestros caminos. Vamos a ver el versículo 3. Dice: ojos altaneros y corazón ambicioso son lámpara del malvado, son pecado. Este es el 4, el versículo 4, escogí el 4. A menudo un corazón orgulloso se muestra con la forma en que miramos. Créanme, una simple mirada, una mirada muchas veces arrogante, o una mirada como que gente que te mira diciendo: qué tonto tú eres, tú no sabes nada. Hermano, no hay que decirlo, muchas veces una simple mirada basta. No hay escasez de ninguno de estos dos elementos: corazón orgulloso y mirada arrogante. No hay escasez entre la humanidad de estas dos cosas que nos habla el Señor. Este pecado, que es el pecado de la soberbia, nos lleva muchas veces a
a escoger lo que hablábamos en el versículo anterior, caminos equivocados, a poner lo que yo creo que es mi conocimiento sobre el conocimiento y la voluntad de Dios. Este pecado asume formas diferentes y que hasta que el Espíritu de Dios no nos revela cuál es su camino y nosotros estamos abiertos para escucharlo, creemos que vamos bien, que tenemos la ruta que debemos seguir para el éxito, tanto espiritual como material. Como dijo alguien, de hecho, hay gente que está orgulloso de ser orgulloso. Estas cosas, la mirada, el Señor lo dijo, que el ojo es la lámpara del cuerpo. No solo porque te ilumina por lo que tú ves el Espíritu, sino porque muchas veces demuestra, ilumina al otro qué es lo que tú eres o qué es lo que estás pensando o cuáles son tus intenciones. O sea, el corazón y el arar de los impíos en la vida, esto tiene un nombre, el hacer. Cuando digo arar me refiero al trabajo. El hacer del impío tiene un nombre, se llama pecado. Incluso el trabajo duro, como es el arar, el trabajar duro de los impíos, es un ejercicio de un extremo afán del hombre de querer poner su voluntad sobre la voluntad de Dios. La prosperidad y la posteridad de los impíos es pecado, es maldad en el origen propio, en la semilla de todo esto, porque lo que hay en su corazón es maldad. Ya hasta la prosperidad es un medio, es una forma de maldad. Así que todos esos que predican prosperidad, hay que ver de dónde sale esa famosa prosperidad. Porque si la raíz está mal el tronco. Y si está mal el tronco, está mal la rama. Y si está mal la rama, mi querido hermano, está mal el fruto. Tan simple como eso. Hay personas que están tan llenos de pecado que todo lo que hacen es pecaminoso. Tienen un camino que lo lleva continuamente a mal. ¿Por qué? Porque está siguiendo sus propias inclinaciones. No tiene nada que le muestre el camino, no tiene nada que le dé sabiduría. ¿Quién le va a dar sabiduría si no cree en la sabiduría misma que es Dios? Esta imagen indica, si pudiéramos resumir lo que quiere decir este versículo y lo que hemos dicho, que el producto del malvado es el pecado. Como dijo el Señor, todo árbol malo da frutos malos. Pero créame que la vista altiva es consecuencia de un corazón orgulloso. Y la altivez y el orgullo no tienen nada que ver con Dios. Y menos en su iglesia, y menos en el trabajo y la obra de su iglesia. Vamos a ver el Proverbio 6, vamos a saltar a Proverbios, a versículo 6, donde dice: hacer tesoros con lengua mentirosa es soplo fugaz de los que buscan la muerte. Está complicado esto. Hay algunos que esperan hablar para ganar dinero. Esto hoy en día, cuando decimos hablar, podemos decir escribir por el internet. Cuando dice hablar, quiere decir todo lo que tú expresas. Pero lo hace con una lengua mentirosa. Planifican ofertas, hacen promesas que no son honestas. Manipulan la palabra de Dios, manipulan la noticia, se hacen sensacionalistas
Son capaces hasta de hacer el ridículo, que hermano, me viene a la mente personajes en el internet que hacen el ridículo, se ponen en ridículo con tal de que le traiga beneficio, que le traiga dinero. Y es interesante lo que nos dice, hacer tesoro con lengua mentirosa. También esto lo podemos ver jueces que ejercen la justicia, jueces corruptos, personas que para conseguir cualquier tipo de cargo o de trabajo adulan con mentiras, seducen en realidad que son mercenarios, son personas mercenarias que se venden al mejor interés, que venden su lengua, también que venden su silencio. El silencio también es una forma muy expresiva de hablar, cuando te callas lo que debes de hablar. La esperanza de un gran tesoro, mi querido hermano, obtenido a través de palabras mentirosas, a través de venderte lo que no eres. Es un sueño de aquellos que caminan a la destrucción. Eso es más claro. Y si es siendo un mercenario de la palabra de Dios, es todavía mucho peor. Esperan encontrar grandes tesoros con poco trabajo. Pero tú sabes que están poniendo su esperanza en su fantasía, en algo fugaz, en vez de confiar en Dios, que es el que mira las intenciones justos. El objetivo del versículo entonces es que la ganancia adquirida ilícitamente, de la forma del tipo de ganancia que podamos hablar y de la forma que queremos ponerla, si queremos trasladarlo hasta este momento en que estamos viviendo, es algo fugaz. Y es un crimen para el cual te estás preparando el castigo. Por eso que dice que es de aquellos de los que buscan la muerte, en lugar de procurar la fortuna y la vida que ellos esperaban. Estos engañadores descubren lo que realmente están buscando: la muerte de su negocio, la muerte de lo que hace, la muerte de lo que piensa, porque, querido hermano, a la larga, créeme, a la larga, todo mentiroso siempre es desenmascarado, siempre queda. Es muy difícil poder mantener una mentira, extremadamente difícil. Yo diría que prácticamente imposible, porque una mentira lleva a la otra, y la otra lleva a la otra, y llega un momento que tú no recuerdas ni cuál es el origen de aquello que dijiste. Esto se aplica, como le dije, a todo, sobre todo a muchas personas en la forma de hablar moderna que es el internet. Vamos a ver el versículo 10. Versículo 10 dice: el alma del malvado ansía el mal, su prójimo no halla gracia a sus ojos. Cuando la persona impía hace el mal, es porque su alma lo desea. Y esto es terrible. Cuando el impío hace el mal, es porque su corrupción interna lo está expresando a través de sus deseos. Y eso es terrible. Eso es una verdad importante acerca de la depravación del ser humano. Los hombres no solo pueden pecar por debilidad, los hombres pueden pecar con entusiasmo. Muchas veces se peca con entusiasmo y despiadadamente, sobre todo cuando se peca contra el prójimo. Y si vamos a ver en esta imagen que estamos poniendo aquí en este versículo, es una imagen gráfica del mismísimo Satanás, que el Señor reprenda. El enemigo, vamos a llamarlo así, no solo hace el mal, él anhela el mal. Fíjate lo que te digo, no solo hace, él desea. Y más que deseo, es un anhelo que tiene de hacer
el mal. Y eso es lo que tenemos que nosotros meditar. Tengo yo el anhelo de hacer el mal, deseo hacer bien. Hermano, yo conozco personas que siempre desean hacer el mal, de una u otra forma. Aquí vemos que el mal es natural para los impíos, para los que no tienen temor de Dios. Y lo más terrible de esto es que el mal está en la naturaleza de esas personas. Hay personas que por lo menos personas que yo conozco, tú debes conocer algunas, ojalá que no lo conozcas, que tú nunca le pedirías nada a esa persona, porque sabes que esa persona nada bueno te va a dar. O te lo niega o te da algo que es contrario a lo que tú estás pidiendo. Y hay que orar mucho por esas personas, porque ese es el espejo de Satanás. Nos lo dice el libro de Proverbios y nos lo dice la vida. El mal que marca el malvado, la persona mala, se expresa sobre todo en su incapacidad para llevarse bien con su prójimo. Hay personas que por ciertas circunstancias no te puede llevar bien con alguna determinada persona por su forma de ser, etc. Pero hay personas que son totalmente incapaces de llevarse bien con ninguna otra persona. Con la mirada siempre por encima de los demás. Es como si hay una persona que pudiera decir, es que yo no sé, a donde quiera que voy, tengo problemas. Voy a este grupo y tengo problemas. Voy al otro grupo y tengo problemas. Voy al otro grupo y voy a problemas. Tengo problemas, mi querido hermano. Si un burro lo cambia varias veces de pesebre y en todos se niega a comer, el problema no es el pesebre, el problema es el burro. Si tú eres una persona que donde quiera que vas buscas problemas, el problema está en ti. Debes sentarte, mirarte al Evangelio y preguntar qué está pasando conmigo. Vamos a ver el versículo 11 y dice así: cuando se castiga al insolente, se vuelve cauto el ingenuo, y cuando se instruye al sabio, adquiere más saber. Vamos a ver qué nos dice aquí. Hay grados de necios y hay grados de necedad. Por ejemplo, un necio se endurece en su rechazo a la sabiduría. Un necio, cuando tú le tratas de llamar la atención de buena forma por algo que tú ves que está mal, se endurece. Mientras que una persona simple, una persona quiere decir que no tiene mucha capacidad de penetrar en los enredos de las cosas y de la vida, es una persona que no tiene experiencia y es más abierto, posiblemente está haciendo el mal, pero se conoce porque cuando tú le llamas la atención, analiza lo que tú le dices y cambia la actitud. Un hombre, una mujer, por supuesto, simple, puede aprender mucho de la sabiduría. Y puede aprender cuando ve la consecuencia que a un necio, que a una persona que es mala, las consecuencias de esa actuación en tu vida. Simplemente tú tienes personas que son ingenuas, mirando el camino de personas que no son ingenuos, que les gusta hacer el mal, puede sacar sus propias conclusiones de eso. La vida, lo que nos quiere decir, querido hermano, que la vida es un libro. La vida es un libro que el necio rehúsa leer. Que sin embargo la persona ingenua sí puede leer en este libro de la vida y sacar conclusiones para uno y para su comportamiento. Los hombres y las mujeres sabios que tienen sabiduría no necesitan aprender todo a través de tus propios errores o de los errores de
de otros. Los sabios pueden aprender cuando son instruidos por una persona que sabe más. Cuando una persona oye, cuando alguien te llama la atención en forma buena. Porque hay personas que llaman la atención en forma destructiva y tú te das cuenta. Pero hay personas que llaman la atención queriendo que tú cambies de actitud y tú mejores. Ahora tenemos que ver cuál es la intención. Y ahí es donde entra el don que he hablado continuamente. El don de la sabiduría, el don del discernimiento. Vamos a ver el versículo 13, donde dice: quien cierra el oído al clamor del pobre, también él gritará sin encontrar respuesta. Qué clase de proverbio. Aunque muchos proverbios hablan de la pobreza causada por la mala conducta, otros proverbios expresan compasión de Dios hacia los pobres. Hay personas que son pobres porque están sufriendo las consecuencias de su mal proceder, o de sus malas inclinaciones, o de sus errores. Pero hay otras personas que son pobres por factores de la vida. Y Dios siempre tiene su mirada de compasión puesta sobre estas gentes. El Señor se preocupa por los pobres desde el Antiguo Testamento y nos manda que tengamos nosotros un corazón compasivo hacia ellos. Y la segunda parte del proverbio, cuando dice también él gritará sin encontrar respuesta, lo que se puede resumir en que recoges lo que siembras. Ahí está. Se nos medirá como nosotros hemos medido a otros. Si guardamos silencio con los necesitados, el Señor puede guardar silencio cuando yo tenga necesidad, en tiempos de necesidad. Mira la conducta del sacerdote y del levita con el hombre que cayó en manos de los ladrones, la parábola del Señor. Y aprendemos de esto, que el que cierra su oído con el grito del necesitado, tendrá el oído de Dios cerrado a su clamor. Tenemos que tener siempre la misericordia dispuesta con los pobres. Es que ni siquiera debemos juzgar por qué esa persona llegó a la pobreza. Si entra en nuestras manos una situación, no podemos entrar en hacer juicio de por qué está así, sino ayudar en lo que nosotros podamos, porque esa es la medida con que el Señor nos va a medir a nosotros. Es como el perdón, lo decimos en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos. Eso es tremendo. Yo soy la medida misma ante Dios. Según yo perdono a otro, Dios me perdona a mí. Tenemos mucho que aprender de la sabiduría del Señor, hermano. Tenerla presente para poderla vivir. Vamos al versículo 15. Versículo 15 dice: practicar el derecho es alegría para el justo, pero ruina para los que obran con malicia. Cuando una persona es justa, una persona hace lo que es agradable a Dios en su interior, a esa persona le da alegría hacer justicia, ser justo con los demás. Sus buenas obras, queridos hermanos, fluyen desde quiénes son ellos. O sea, cuando una persona es buena, las obras buenas fluyen. No tiene que esforzarse en hacer una obra buena. Fluye desde tu mismo ser, porque tu ser es bueno. Para que realmente caminemos con el camino que Dios quiere que nosotros llevemos, tenemos que empezar la transformación desde adentro. Cuando tú empiezas la transformación desde adentro, es cuando se te hace fácil el caminar delante de Dios. Ahora, si tú no tienes transformación adentro, practicar el bien, practicar la justicia te va a dar mucho
trabajo. Y ahora nos ponen lo contrario, los que obran el mal, la iniquidad, lo malo. El que obra el mal demuestra lo que hay en su corazón. Cuando tú ves que una persona hace mal, tiembla por esa persona, porque está demostrando lo que tiene adentro. Y el día del juicio va a ser el llanto y el crujir de dientes. Porque en lugar de alegría lo que va a encontrar es la destrucción. Así como el justo y el bueno el día del juicio encuentra la alegría, una persona mala lo único que va a encontrar el día del juicio es su propia aniquilación. Como le llama la palabra de Dios en algunas traducciones, los trabajadores de la iniquidad. A mí eso me marcó esa palabra, trabajadores de la iniquidad, dicen las traducciones antiguas. Quiere decir que los malvados, la gente mala, son grandes obreros. Se esfuerzan no poco en hacer el mal. Y lo más horrible es que esto lo hace con deleite, les gusta. Yo conozco personas que les gusta hacer el mal, hermano. Y él corre por esa persona. Porque la eternidad es algo que está fuera de nuestro... Si las personas malas conocieran realmente lo que es la eternidad, tuvieran mucho miedo. Nosotros no tenemos idea de lo que es la eternidad, porque vivimos en el tiempo y todo puede cambiar mañana. En la eternidad jamás nada cambia. Es como decía Santa Teresa, es un para siempre, siempre. Y eso nos debería dar terror. Vamos a ver el versículo 17 y dice así: quien ama el placer acabará indigente, quien ama vino y bálsamo no llegará a rico. Para encontrar el éxito y la prosperidad que tanto hablan las sectas, ante todo, que eso la secta no te lo dice, debe haber una disciplina. Y no solo una disciplina, una autonegación. Hay cosas que no tienen que negarte, a las que tú te tienes que negar esas cosas porque es parte de la disciplina. Por eso una persona que no tiene autonegación, que no tiene autodisciplina, termina siendo una persona que vive en grandes necesidades. Ojo, no solo materiales, también necesidades espirituales y muchas carencias espirituales. Y aquí nos pone el ejemplo del borracho, lo conocían en esa época, los ungüentos, quiere decir que la gente que iba a las grandes fiestas con grandes borracheras, pues los ungían los pies y la cabeza con perfumes caros. Y por eso aquí este proverbio vino y ungüento representa el lujo. Hay una manera apropiada de disfrutar el vino y los ungüentos, porque no todo en la vida puede ser autonegación. También hay cosas que tú puedes, que son buenas, las puedes disfrutar en la vida. ¿Cuál es la clave? No poner el corazón en esas cosas. Ahí es donde está la clave. Disfrutar lo bueno de la vida sin poner el corazón en ello. Porque si tú amas más esas cosas que a Dios, hermano, estás en el camino de la pobreza, tanto material como espiritual. Eso es lo que nos quiere decir y esto nos ayuda inclusive hoy en día en nuestra vida diaria. Hay veces que nos enredamos en deudas de cosas que verdaderamente no necesitamos, pero no, porque no tenemos autocontrol, no tenemos disciplina. No le pedimos al Señor que nos dé autocontrol. No nos ejercitamos en la disciplina de negarnos cosas para decir a nuestra carne que ella nos manda en nuestro espíritu. Bueno, versículo 21. Versículo 21 nos dice: quien persigue justicia y bondad hallará vida, justicia y honra. Bonito este proverbio. Cada vida
está en un camino. Cada persona tiene un camino. Y el camino de la persona que quiere tener éxito en la vida es justicia y misericordia. Ambas cosas. Ese es el camino que debe llevar a un creyente. Podemos decir, cuando digamos justicia, no queremos decir que la justicia que estamos acostumbrados de la policía, de los jueces. Es la persona que vive en justicia, es el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Que cuando Dios te mira, te encuentra que te ajustas a Él, a la medida de Él, del cual tú eres imagen. Por eso es lo que decimos justicia, la persona que se esfuerza en caminar por los caminos de Dios. Y el que camina por los caminos de Dios, camina en el camino de la misericordia. Misericordia es poner el corazón, el cordis, donde está la miseria. Eso es lo que quiere decir la palabra misericordia. La miseria humana, no solamente tiene que ser miseria material, la miseria, el pecado, el deshacer de muchas personas. Poner el corazón en esa persona y pensar que posiblemente si el Señor no me hubiera dado sabiduría, yo hubiera estado actuando igual o peor. El camino de la justicia y de la misericordia no es fácil. Se los digo, ustedes lo saben mejor que yo. Y a menudo el camino de una persona justa, de una persona misericordiosa, no solo es objeto de oposición, no solamente la gente se le opone ese camino, sino que se burlan de los que caminan en ese sentido. Sin embargo, mi querido hermano, ese camino es recompensado por el Señor con riqueza en abundancia, con rectitud de vida, de la cual no tienes que avergonzarte, de una vida con honor, una vida de virtud, que hoy en día no se aprecia, pero que Dios sí aprecia. Una persona sabia sabe que ese camino lo vale. Ahora, cuando tú caminas según el Señor, mucha gente se va a burlar de ti. Y te van a venir a decir, pero no seas tonto, disfruta de la vida. Hay veces que es bueno decirle, ¿de qué vida voy a disfrutar? ¿De la que tú llevas? Porque mira qué vida llevan muchas veces esas gentes. Vamos a ver el versículo 22, que dice así: el sabio cala la fortaleza de los valientes y derriba el baluarte en que confiaba. Me encanta este versículo. El sabio escala la fortaleza de los valientes. Bendito sea el Señor. Las paredes de una ciudad, en esa época que se escribe Proverbio, las murallas de una ciudad con obstáculos difícil, era lo que constituía una ciudad fuerte. Una ciudad que era difícil de conquistar, que había obstáculos para conquistarla. Sin embargo, un general con sabiduría podía superar los obstáculos de los sabios que hicieron esas murallas. Pues lo que no quiere decir que el hombre sabio puede lograr cosas imposibles para otros. Una persona sabia puede superar cualquier adversidad que te ponga delante la vida que Satanás construya como una muralla frente a ti. ¿Cuántas veces han dado el más famoso de todos, el caballo de Troya, como el sabio que tumbó aquella ciudad inexpugnable, aturdiendo a los que se creían sabios porque eran tontos y cayeron en el pecado de la curiosidad? Y si se lee la historia de las batallas, muchas grandes ciudades inexpugnables son las primeras que caen. Miren cómo cayó Babilonia, una ciudad inexpugnable. Cómo cayó. En una noche desviaron el río y entraron a la ciudad por el cauce del río. Cuando todo el mundo estaba durmiendo seguro de que nadie podía entrar porque estaban protegidos por las murallas y por el río. Eso es lo que quiere decir esto. Que el sabio se le va por arriba
a los valientes, a los que tienen grandes planes. Y la segunda parte que dice, y derriba el baluarte en lo que confiaban. ¿Por qué? Porque estas personas, basado en su fortaleza, su sabiduría para hacer estas construcciones que se creen inexpugnables, como los babilonios, se preocupan, dice, estamos bien guardados, no tenemos que vigilar absolutamente nada. Lo que sucede es que el hombre sabio disfruta de la bendición, y no solo de la bendición, de la guía de Dios, y entonces puede derrotar cualquier obstáculo por difícil que sea. ¿Cuántas fortalezas como la de Jericó tú puedes tener en tu camino hacia Dios? ¿Cuál era el problema de Jericó? Que estaba en el medio del paso de la voluntad de Dios, que impedía al pueblo de Dios seguir su camino. Y ellos Jericó era de las ciudades más fortificadas de esa época, imposible de tomar. Y mira cómo se derrumbaron las murallas de Jericó. Qué gran enseñanza los tiene ese capítulo de la palabra de Dios. Podemos construir grandes fortalezas alrededor nuestro con mi sabiduría, pero vi una persona con la sabiduría de Dios y nuestra fortaleza no sirve absolutamente de nada. Construir, tenemos que construir, pero construir en la voluntad de Dios. Proverbio 24 nos va a decir que la verdad de que la sabiduría puede tener éxito donde falla la fuerza. ¿Qué es la verdad? Que la sabiduría tiene éxito donde falla la fuerza. Y cuando vemos ahí, pues vamos a verlo cómo lo aplicamos. Como nos dice Efesios 6, nos tenemos que poner la armadura de Dios y nuestra victoria está asegurada. Las murallas de Jericó van a caer con la oración, con la paciencia que nos da la oración en esperar el momento y el plan de la batalla de Dios. Ahora el versículo 23, dice el versículo 23. Quien guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. Bueno, lo que decimos es importante, importantísimo. Y algunos de los instrumentos del habla, algunos no, bueno, aparte de las cuerdas vocales, por supuesto, pero luego podemos decir que algunos de los instrumentos del habla es la boca y la lengua. Lo que nos dice aquí este versículo, guardar la boca y la lengua, los instrumentos de nuestro hablar. Es bueno cuidar lo que decimos y no hablar todo lo que se nos viene a la mente. Tenemos que aprender a guardar nuestra boca y nuestra lengua. La boca es lo que hace la amplificación, la lengua es lo que modula el sonido. Yo en otras oportunidades se lo he dicho cuando he dado retiro, yo siempre muchas veces hablo de esto, que muchas veces en la vida lo que decimos tiene repercusión en cómo vivimos. Porque sabemos que tenemos enemigos alrededor y no solo enemigos humanos, porque los enemigos humanos sabemos cuándo están cerca y cuándo no. Pero tenemos enemigos espirituales. Los ángeles caídos no pueden estar en todas partes al mismo tiempo porque ellos son seres creados como tú y como yo, y a pesar de ser espirituales ocupan un espacio espiritual. El único que está en todas partes es Dios, ellos no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Por lo tanto, puede ser que el Señor nos reprenda, que por aquí haya con espíritu de eso, que lo echamos para afuera en el nombre de Jesús, pero puede ser que no haya absolutamente ninguno. Ahora, lo que tú dices tiene mucha importancia, si hay algún espíritu de esos cerca por donde tú estás, y sea un lugar donde no hay presencia de Dios manifiesta, un signo de Dios en oración, en lo que sea, pues si hay espíritus de estos te oyen decir palabras de quejas, ellos saben que hay algo que te molesta. Y si ellos saben que hay algo que te molesta, el objetivo de ellos es quitarte la paz. Cuando ellos se enteran de que hay algo que te molesta, te agarran por ahí. Porque dice, ya sé qué cosa a esta persona le puede quitar la paz. Porque uno se queja cuando algo de verdad te quita la paz. ¿Y qué hacen ellos? Si descubren
ese punto débil tuyo te aprieta en esa área de tu vida. ¿Y qué es lo que tú haces? Te quejas más. Si te quejas más, le estás diciendo a esos seres que va por el buen camino. ¿Y qué es lo que hace? Aprietan más todavía. ¿Y qué es lo que es la reacción normal de uno? Quejarse más todavía. Y por eso llega un momento que se convierte en opresión. La opresión es un área de tu vida donde siempre tú tienes problemas en esa misma área. Hay áreas en la vida de muchas personas, de muchísimas personas, que siempre hay problemas. Puede ser que tú quejándote de situaciones en esa área, le hayas enseñado al enemigo por dónde te tiene que atacar. Y entonces lo que tienes es una opresión en tu vida. Por ejemplo, si no me entienden, hay personas que se pasan la vida quejándose que tienen enfermedades. Tengo esta enfermedad, tengo aquella, tengo esta, tengo la otra. Qué sé yo, tenía una tía que lo llamaba y le preguntaba ¿qué te duele hoy? Porque es un catálogo de dolores, capaz de volver loco a San Cosme y Damián, que son los santos médicos. Y uno puede pensar, no, es hipocondríaca. No, pero sucede muchas veces que si una persona a ti te quita la paz estar enfermo, y tú siempre te estás quejando de eso y el demonio se entera, te agarra y cuanta enfermedad surge en el norte del Himalaya, la agarras tú, ¿dónde estás? Lo más común, esas pobres madres que se pasan la vida diciendo, este hijo mío me va a matar, este hijo mío me va a matar. Hermana, te mata. Porque si el demonio sabe que a ti lo que te quita la paz es la conducta de tu hijo, él le va a propiciar toda la facilidad a tu hijo para que caiga en esa conducta delictiva o mala. Si es el matrimonio y te estás quejando, ay, este matrimonio mío que mal está, continuamente yo no soporto a este hombre, esta mujer, los problemas no van a salir de tu matrimonio, porque el enemigo sabe que a ti te quita la paz tu matrimonio. Puede ser el trabajo. ¿Cuánta gente dicen, yo que estoy capacitado y que no consigo trabajo? ¿Por qué? Porque está la vida entera diciendo, y no tengo trabajo, y qué difícil está la cosa para conseguir trabajo, y no hay forma que yo consiga, y el trabajo, y el demonio sabe que lo que te quita a ti la paz es no conseguir trabajo, y no lo va a conseguir, él procura que no lo consigas. Eso es lo que quiere decir, guarda tu boca y tu lengua. Ahora, ¿hay solución? Claro que hay solución. Si no hubiera solución, yo no estuviera dando este programa, estuviera descansando viendo televisión. ¿Cuál es la solución? Candado y zipper. No quejarnos. Oye bien, cuando digo no quejarte, no quiero decir que tú no digas un día que te sientes mal, ay fulano, me siento malo y tengo catarro. No, no es que tienes que ser una tumba. Estoy hablando de la queja. Ay, Dios mío, pero mira, yo con... Una cosa es decir algo que evidentemente está pasando. Tengo problemas en el matrimonio, que eso lo sabe todo el mundo. Acostar continuamente llamando a todo el mundo y quejándote de lo mal que te va. Son dos cosas diferentes, espero que ustedes lo entiendan. Porque los protestantes llevan esto a un nivel de que tú no puedes hablar, porque tienes que estar mirando, porque todo alguien lo oye, el demonio ese no es el caso. Me acuerdo una vez una compañera de trabajo que tenía que era de una iglesia extraña, y a veces que yo en el trabajo pues decía una exclamación como, este cliente me va a matar. Y ella levantaba la cabeza, porque había un partition así entre los grupos, levantaba la cabeza y decía, no digas eso porque te mata de verdad. Vaya por Dios. Y decía, tengo un trabajo, tengo un catarro que me estoy ahogando. Sacaba ya la cabeza. Los hijos de Dios no se enferman. Y un día me pregunto, ¿y dónde está fulana? Me dice, no vino a trabajar porque llamó y dijo que estaba enfermo. Y el otro día, cuando llegó los 2 o 3 días, me asomé yo y le dije, óyeme, los hijos de Dios no se enferman. Y me iba a contestarle, y ni tampoco dice mentira, porque lo que me iba a decir es que no era verdad que no estaba enferma. O sea, la gente se enferma y la gente normalmente le suceden cosas, no podemos tampoco llevar esto a la exageración, pero es una enseñanza cierta. Tenemos que eliminar la queja de nuestra vida para no darle información al enemigo. ¿Quién le dijo al ángel
en el paraíso que Dios había prohibido el árbol del bien y del mal, la mujer, el ángel no lo sabía. Y por eso le dijo, así que Dios te prohibió usar todo. La mujer le dijo, no, lo único que no podemos utilizar es aquello que está allí. Y le enseñó, por eso le dijo, eso porque Dios no quiere que... Nosotros somos muchas veces que damos esa información. Por eso lo contrario a esto es la palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? No tienes trabajo. Entonces tú dices, ay, Dios mío, estoy sin trabajo, pero yo sé que el Señor tiene un trabajo para mí mejor que el que yo tenía. Y me va a dar en el momento indicado el que es. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Es decir, tengo problemas en el matrimonio, pero voy a buscar ayuda porque yo sé que el Señor y la iglesia tienen ministerios y el Señor va a sanar este matrimonio. Así pasa con el hijo, así pasa con diferentes. Esas son las palabras de fe que tenemos que ir sustituyendo la queja, no digo el orar, la queja continua con palabras de fe. El que hace eso, como dice la segunda parte del proverbio, se la guardan de sus angustias. Vamos a ver el 24, donde dice, presuntuoso, fanfarrón, su nombre es insolente, el que actúa con ira arrogante. De los muchos tipos de necios que existen, por juez querido hermano, de necios existe un catálogo de necedad. El peor de todos los necios es el necio soberbio. Es el necio que se cree que se lo sabe absolutamente todo. Es el necio que te mira desde arriba de su necedad y te mira como un insecto. ¿Y por qué? Porque esa soberbia lo lleva a ser presuntuoso, creyéndose que es mejor que los demás. Eso me viene a la mente a mucha gente en internet, una específicamente que no es cristiana ni nada, que no, personaje que anda por ahí que no puedo decir. Eso fue lo que le llevó al ángel pensar que él era mejor que Dios. Era un necio presuntuoso. Ser necio ya es malo. Ser necio presuntuoso, ser un necio que se cree mejor que los demás, es el colmo de la necedad, el non plus ultra de la necedad. El hombre soberbio, necio y presuntuoso va a ser famoso como este personaje que estoy pensando por lo que hace. Se hace famoso, pero ¿a qué precio? Al precio de la burla, porque la gente se da cuenta enseguida lo que vale y lo que no vale. Y la arrogancia es un alarde de lo que no existe en tu vida. Decir que el orgulloso actúa con soberbia no es un problema lógico, sino que es un medio insensato. Es un medio insensato. Hoy en día estamos llenos de insensatez. Estaba viendo el otro día una doctora en una audiencia de Congreso de la Nación, una doctora que está a favor de las banderitas, de todo, ¿saben de lo que hablo? Que esa doctora no supo definir que si un hombre podía parir o no. Ella no supo decir si le preguntaron que diga sí o no, un hombre puede parir, y ella no lo supo contestar. A esa persona debían retirarle el título. Esa es la patrona de los necios. Es la santa patrona de todos los necios. Debían llevarla en procesión. Tenemos que evitar a toda costa ser necio. Pero en tu necedad, si no tienes remedio, trata por lo menos de no ser presuntuoso. Eso agrava la situación y lleva a mal final. Mira el faraón de Egipto era un necio presuntuoso, y miren cómo terminó él, su hijo y todo su ejército. Vamos a ver el versículo 27. Es abominable el sacrificio de los malvados, tanto más si lo ofrecen con intriga. El Señor
dijo que la obediencia es mejor que los sacrificios. Eso lo dijo en 1 Samuel 15, 22. El mejor de los sacrificios que hay es la obediencia. Tú puedes asistir a la Eucaristía todos los días, que es la liturgia por excelencia mayor de todas. No hay ofrecimiento más grande que la del Hijo de Dios a su Padre. Tú puedes ir todos los días a la Eucaristía, pero hermano, si tú llevas una vida perversa, eso no te lo cubre. No te lo cubre. El sacrificio de los impíos es abominación. Dios puede considerar ir tú, el sacrificio puro de su Hijo, como una abominación. Estoy diciendo si eres perverso, una persona realmente mala que piensa que por ir a misa Dios pesa más su cumplimiento litúrgico que la maldad de su vida. Y todos ustedes saben a qué me refiero. Eso ya desde el Antiguo Testamento. Claro que no nos lo dicen en el Nuevo, porque nuestro sacrificio es el sacrificio puro y santo del Cordero Inmaculado de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, que todavía la cruz no nos había redimido, el Señor lo dice: me da asco los sacrificios de ustedes, me apestan. Porque la vida que ustedes llevan no es la vida de un adorador. Tú no puedes adorar a Dios si tu vida es un verdadero asco. Y ni siquiera tratas de cambiarla. Y eso es algo que yo les digo a las personas: si tú vas a la iglesia, trata de ajustar tu vida a Cristo. Si no, ¿para qué vas a ir? A estorbar la espiritualidad de otros. Yo sé todo eso de que la iglesia es un hospital de pecadores, todo eso es eslogan. Eso no es de lo que estoy hablando. La iglesia es un hospital para los que quieren ser sanados y van con intención de ser sanados. Bienvenido, aquí tenemos suero, aquí tenemos quimioterapia, aquí tenemos todo para tu sanación espiritual. Pero no es un refugio de bandoleros, como los que iban al templo a cambiar monedas. Ellos iban al templo, pero la intención que llevaban no era adorar a Dios, era hacer negocio. Y que dijo Jesús: la casa de mi Padre no es cueva de ladrones. Por eso, este versículo, que es del Antiguo Testamento, no es tan actual como todo lo que hemos visto. Tú no ganas a Dios por tus prácticas, por las veces que vas al grupo. Tú no ganas a Dios por las ofrendas que haces en la iglesia. Todo eso añade santidad y bendición a tu vida, pero tienes que empezar por ese deseo interno tuyo de cambiar, de ir al hospital espiritual, pero para que el Señor transforme tu vida con la medicina santa de la confesión, con el antibiótico perfecto que es la Eucaristía. Ahora el versículo 29, donde dice: el hombre malvado es descarado, pero el recto discierne su camino. Yo creo que ya está todo dicho. Una característica de los impíos es que pueden ser antipáticos con los demás. Casi nunca un impío es simpático. Alguien realmente malo casi nunca es una persona simpática. Fíjense, casi siempre todos los dictadores y gente de esa calaña no tienen sentido del humor. Son personas ásperas, serias, tercas. Dice que aquí que el hombre impío tiene duro el rostro, o sea que es una persona dura. Una persona que se vuelve, solamente de mirarlo, antipático. Sobre todo los que están necesitados de algo. Él piensa hacer
una buena mentira con el remiendo de la otra para desfigurar la verdad. Pero eso, como les dije en otros versículos anteriores, es totalmente imposible. Aquí vemos una persona que no tiene vergüenza, que no se sonroja en presencia de lo mal hecho, que ve las cosas peor hechas sin ni siquiera pestañear. Y eso es una terrible manifestación de que un corazón está endurecido. Caín se puso muy valiente en la presencia de Dios, como tenía las manos manchadas de sangre. Se hizo un gallo. ¿Acaso yo soy el que cuido a mi hermano? Judas, el traidor, pudo comenzar su traición con un beso, porque el hombre malvado es audaz. Es audaz. Pero esa audacia es donde él mismo se describe. Podemos conocer en esta audacia en el mal. Sin embargo, un hombre, un ser humano recto, no se enfrenta a los mismos obstáculos que el hombre impío enfrenta. Nos dice el Señor: si tú eres justo, vas a tener obstáculos, pero no son los obstáculos que va a tener el malvado en su camino, porque mantener el mal, mis queridos hermanos, cuesta más que mantener el bien. Créeme, anótalo. Vamos a ver el versículo 31. Se apareja el caballo para el día del combate, pero la victoria pertenece al Señor. En los días en que se escribieron estos proverbios, estos caballos estaban entrenados, eran caballos para la guerra, los entrenaban, eran caballos sabios. Ellos sabían a un simple roce de la pierna hacia dónde girar, de dónde huir, dónde meterse. El uso efectivo de un buen caballo era como tener un dron de esos grandísimos de guerra hoy en día. De ahí es donde se sale esa frase de alistar caballo para la batalla. Era el entrenamiento que llevaba ese caballo. Ese caballo llevaba un entrenamiento de día y de noche por años para poder ganar la batalla. Sin embargo, aunque es aconsejable prepararnos para la batalla, tú no puedes confiar en el caballo. Nuestra última confianza tiene que ser en Dios. Nunca darle los créditos al hombre de la victoria, sino dárselo al Señor, porque de Él proviene. Eso es lo que nos dice. Usa los medios que el Señor te da para vencer, pero no los idolatres. No lo pongas en el lugar de Dios. Aquellos que ponen su confianza en los medios que Dios te da y no en Dios, hermano, caen. Siempre caen, porque la seguridad no está en el medio, la seguridad está en Dios. Y más en una guerra espiritual. Con esto terminamos este capítulo 21 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que ya pronto les avisaré nuestro próximo viaje, un viaje de estudio solamente a Roma con Santiago Alarcón, sobre la iglesia de la apologética de la iglesia primitiva, de lo que sentó las bases de la iglesia. Otro viaje a Israel que hay que hacer manualmente, y otro viaje a las iglesias del Apocalipsis y a Patmos, donde Juan, vamos a ir a la cueva donde Juan escribió el Apocalipsis. Ya se los avisaremos próximamente, pero vayan preparándose mentalmente y pidiéndole al Señor, díganle al Señor que van de parte mía a pedirle que les dé dinero para poder hacer este viaje que aunque la pasamos bien nos derrumba, es de crecimiento espiritual. De nuevo, que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.